En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros hoy, en la revelación de tres personas de un solo Dios, nosotros en esa Trinidad celebramos la presencia de nuestro Dios. Por eso iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque el nombre significa persona. Y aquí ya hablaremos sobre esta realidad, pero esta es la gran fiesta solemne, una vez que ya el Padre lo hemos celebrado desde tiempos pretéritos, el Hijo que ha venido al mundo, y ahora el Espíritu Santo en Pentecostés que se ha revelado, y no hay más personas. El domingo siguiente se llama Domingo de la Santísima Trinidad. Vemos tres personas reveladas en un solo Dios, misterio que nunca entenderemos, solamente acogemos con alegría, con gozo. Presentamos al Señor nuestras intenciones, los difuntos por los que se pide oración: Luz Yaniris, Juan Taveras Paulino, Ignacio Pimentel, Damaris Peña, Maximina Polanco, Luz Marina Sánchez, Roberto Sayas Ruiz. También se pide por la salud de Raquel Martínez, Steven Mejía, David Milito, Kenia y Gonzalo Valiente. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Rebeca Ravel. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en todo el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te glorificamos.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la majestuosidad de la Santísima Trinidad se me pasó también, como coincide en la República Dominicana, es el Día de las Madres. Por tanto, presentamos a todas las madres por las que estamos celebrando, por las vivas y por las que han partido. Las presentamos a todas con el mejor deseo de honrarlas en este día. Escuchemos la palabra. Lectura del libro del Éxodo. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo: Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar: Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraban, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy estamos celebrando una fiesta que no entendemos, porque seguirá siempre siendo un misterio, pero sin embargo se nos ha revelado bien claramente. En la primera lectura, en el Deuteronomio, vemos nosotros como Dios. Uno puede consultar y ver que no hay otro Dios, nunca, y no hay ningún Dios comparable con el Dios que sacó al pueblo de Egipto para liberarlo y llevarlo a la tierra prometida, y que ha hecho tantos grandes portentos, y que ama a un pueblo de tal manera que quiere bendecirlo abundantemente. No hay ningún Dios allá arriba, ni abajo, ni nada que no sea ese. Por lo tanto, los mandatos que Él pueda pedir son los mandatos a seguir para encontrar la vida. Ahora, ese Dios ahora ha querido irse revelando de una manera más gradual en la multiplicidad de personas. No entendemos eso nosotros, de varias personas en un solo Dios, porque no somos Dios. Nosotros podemos entender la multiplicidad en uno en cosas más bajas, como por ejemplo, una persona puede ser al mismo tiempo abogado, puede ser pelotero. Y uno dice, bueno, pues yo soy abogado o soy el pelotero. No, yo soy la misma persona en dos oficios. Claro, yo no puedo entender lo de Dios en varias personas porque es un nivel que está por encima de lo que nosotros podemos entender. Pero ese es el concepto. El concepto es que siendo abogado, yo puedo mostrar mi persona de abogado, puedo mostrar mi persona de pelotero, puedo mostrar muchas facetas de mi vida, y todas ellas son facetas de una misma persona. Ahora, varias personas en un Dios a nosotros no nos entra tan fácilmente. ¿Por qué? Porque habría que tener un nivel de Dios para poder entender esa realidad. Entonces, por esto nosotros simplemente nos acogemos a aquello que ha querido revelar. ¿Qué ha querido revelar? Bueno, el Evangelio nos revela que el Verbo era Dios, la palabra, y se hizo carne. Y eso se encarnó en la persona de Jesucristo. Y por eso ahora nosotros vemos que Jesucristo es alguien que ha querido revelársenos de manera tal que después acaba diciéndonos: el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Entendiste? Yo digo, no, pero te creo, Señor. No lo entiendo cómo puede ser, pero sí te creo y lo creo. Él es Dios. Él es el Verbo que existía antes de la creación del mundo en la gloria de Dios, y que ha retornado a la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Eso lo creo yo. Ahora, de que lo entienda, no podré entenderlo nunca. Porque que Dios se haya hecho finito, humano, y que ese sea el Dios Hijo, para mí me resulta, la razón no me da, no es suficiente. Tengo que acoger la verdad revelada y en ella encontrar la fuerza de la fe y tratar de pensar desde esa realidad revelada. No tan fácil, pero esa es ciertamente la fuerza que tiene el cristianismo. Que hay cosas que uno no entiende, que acepta, y hay cosas que uno entiende y que no debe caminar sin entender también algunas cosas. Pero en este tipo de realidades simplemente Dios se ha querido revelar. Y ahora, los que en mi nombre hagan esto, significa que ahora el nombre, Hashem, el nombre, significa presencia de una persona. Y por eso cuando alguien haga algo en el nombre de Jesucristo, es en la persona de Jesucristo. Quiere decir que la persona está presente ahí. Y por eso quienes en mi nombre curen enfermos, se sanarán, y a quienes en mi nombre echarán demonios. Eso quiere decir que es en la presencia de la persona de Cristo que nos acompaña para poder realizar las señales, que no somos nosotros que las realizamos, sino en la persona de Cristo. También la Eucaristía. La Eucaristía, cuando uno celebra, el sacerdote celebra y consagra, se habla de que es in persona Christi, en la persona de Cristo. Es Cristo quien está actuando allí. Y la obra del Espíritu Santo también. Eso lo hablaremos ahora en
liturgia están presentes las tres personas. Hablaremos de esto. Pero después de que Jesucristo se revela y se va, Él ha anunciado que vendrá el Paráclito, otro Paráclito. ¿Quién es el primero? Él es el Paráclito. Lo dice la carta de Juan. Tenemos un Paráclito que aboga por nosotros, Jesucristo. Y Jesucristo nos anunció la venida de otro Paráclito. Y ese Paráclito tenía características de persona. Él le recordará las cosas, Él hablará. San Pablo nos habla de no entristecer al Espíritu Santo. Lo podemos entristecer. Jesús nos habla de cuidado de no ofender a esa persona del Espíritu Santo. No se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo está cometiendo una cosa más difícil de perdonar que una ofensa al mismo Jesús, que tampoco que debe ser bonito, ofender al Señor. Pero ahora viene lo que se llama el don del Espíritu Santo que celebramos el domingo pasado. La donación de esa persona divina. El Dios que ahora se hace presente en nosotros y nos transforma en un templo suyo. Habita en nosotros por medio de su Espíritu. Antes era el Dios que estaba en el monte y que Moisés iba a hablar con él y todo el mundo allí asustado con los rayos y con todo lo que había allí. Pero ese Dios quiso ahora hacerse el Immanuel, el Dios con nosotros, quiso caminar con nosotros. Y en la persona de Jesús, Él caminó por las calles de Galilea y por las calles de Jerusalén, murió allí, pero vivió entre nosotros y se hizo el Dios con nosotros. Pero ahora, a este podríamos llamarlo el Bennuel, el Dios en nosotros. O sea, no le bastó con estar con nosotros, así, junto a nosotros, sino que ahora quiere más intimidad y se hace presente en nosotros. Y es en ese espíritu que ahora reconocemos a Jesús, lo llamamos Señor y nos hace obedientes al Padre. Esa fuerza de la dinámica cristiana de la Trinidad, en donde nosotros hemos sido creados por el Padre, creados a imagen del Hijo, y por la gracia del Espíritu podemos vivir como hijos, como Jesús, para poder ir al Padre. Y la liturgia también tiene una cosa, una realidad bellísima, una cosa bella, que es el misterio de las tres personas actuando. Cuando yo santifique ahora, voy a decir, Padre, santifica estos dones con la fuerza y la efusión de tu Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, de manera que se conviertan en tu Hijo, Dios Hijo. Aquí está el Padre, por medio de la acción del Espíritu, permite que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Hijo. Y ahora nosotros, cuando lo consumimos, recibimos la fuerza de salvación del Hijo para que por medio del Espíritu vayamos al Padre. Y al final le presentamos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo esto es recogiendo en las dos personas, presentándoles al Padre todo cuanto hemos celebrado aquí. Fíjense qué hermoso, la Santísima Trinidad presente en la liturgia y presente en cada acción que nosotros hacemos. Y la lectura del Evangelio: bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cada uno tiene un Shem, una personalidad. No es en el nombre del Padre solamente. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abrimos y cerramos a nivel trinitario en una acción que el centro de esa acción va a ser trinitaria también. El Padre que santifica por el Espíritu esos dones y los transforma en su Hijo. Y esa es la ofrenda que podemos ofrecerle a Él, que es agradable a sus ojos. Qué cosa más bella es entender este misterio de la Trinidad. Hay ramas de creyentes que no creen. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Dicen que eso solo es el poder de Dios, que no es persona. Entonces, claro, a mí me gustaría entender esa parte de que el Espíritu Santo ve otro Paráclito. Él hablará: no entristezcan al Espíritu Santo, no blasfemen contra el Espíritu Santo. Si él blasfemar contra Dios, si fuera solamente el poder de Dios, no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo que no sea contra Dios, entonces, Padre. Y así, hay también los mormones que no consideran tampoco, consideran de una manera diferente. Las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son creados, o al menos el Padre y el Hijo son creados. Aunque yo le pregunto quién lo creó, no se sabe, pero
fueron creados. Bueno, aparte de esas realidades eclesiales, en general, hasta los hermanos separados de diferentes denominaciones creen en la Santísima Trinidad, aunque no les guste llamar a algunos de esta manera. La Trinidad significa las tres personas en un solo Dios, misterio que nunca llegaremos a entender a plenitud y que muchas veces he contado el cuento, la historia de San Agustín, y que vuelvo a contarla hoy otra vez de nuevo, que cuando Agustín, en un momento que estaba escribiendo los 2 tomos que él escribió de Trinitatis, sobre la Trinidad, estaba escribiendo, estaba meditando sobre la Trinidad, y en una fue a la playa, allá y a caminar en la playa, y de repente encuentra a un niño que ha hecho un hoyo con una pala y una cubeta, y había hecho un hoyo, y va al mar y coge un poco de agua y la pone allí, y vuelve otra vez y la pone ahí, y llenó el hoyo, y después de que le sigue echando agua, y el agua, claro, rebosaba. Y él le decía al niño: ¿qué estás haciendo, niño? Y le dijo: estoy tratando de meter ese mar entero en este hoyo. Y dice: pero niño, ¿cómo puedes tú pretender que ese mar entero, inmenso, pueda caber en ese hoyo? Y le dijo el niño: más fácilmente entra el mar en ese hoyo que el misterio de la Trinidad en tu cabeza. Se quedó así y siguió caminando, y cuando se devolvió no había nada. Había sido una visión que le había mostrado a través de un pequeño ángel que no era posible. Y al final del De Trinitatis y ahora entiendo menos la Santísima Trinidad. Y quien no entienda menos es quien está más cerca. ¿Por qué? Porque es un misterio que nunca llegará. Podemos reflexionar de una manera, y hay muchas maneras de reflexionar. Hay una diferencia relacional, sí. Hay una diferencia de inhabitación, sí. Podemos hacer 10.000 disquisiciones, pero todos ellos es para hablar bonito, pero nunca para entender toda esta realidad. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es tener una correcta relación con las tres personas de la Trinidad. Por eso dice Sor Isabel de la Trinidad, una religiosa carmelita hermosa cuya espiritualidad es la Santísima Trinidad, decía una frase que decía: he descubierto el cielo y la tierra porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y habitan en mí. Y ella desarrolló mucho la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma como espacio de adoración al verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban presentes en el corazón, en el interior y en el alma de todo creyente. Y por eso entonces es importante entender que tenemos que desarrollar una correcta relación con el Padre y tenemos que amarlo como fuente y origen que es de nosotros. En el credo lo decimos: origen de todo, creador del cielo y de la tierra. Nos creó a todo lo visible y lo invisible. Nos creó a nosotros. Venimos del Padre. Él es la fuente y origen de todo. Ahora creemos en el Hijo, y en el Hijo creo en una relación de un Dios que se ha acercado, que asumió mi pobreza, el mismo Dios. Pero en cuanto a que asumió mi pobreza y asumió mis debilidades, Él, no siendo pecador, tomó mi pecado muriendo en la cruz, cancelando el peso del pecado que había en mí, y muriendo y resucitando, me marca el camino. Su resurrección redime al mundo. Y bueno, y al final la persona del Espíritu Santo es la que completa esa obra de salvación que el Padre y el Hijo han iniciado, la completa y la planifica el Señor y dador de vida. Él es el que da vida. Eso no digo porque lo entiendo, sino porque es la gran y hermosa revelación que el Dios ha querido revelarse de una manera tal que entendamos que es el Espíritu el que nos ayuda a decirle a Dios Padre, Abba, y el que nos ayuda a decirle a Jesús, Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu nos ayuda a entender la dimensión de Jesucristo como Señor, y también nos permite entender la dimensión de Padre, de Dios como Padre nuestro, el Abba, el que nos ha adoptado como hijos. Toda esa acción, vamos a decir así, es como el relacionador público, el Espíritu Santo. Es el canciller, es el que nos relaciona, Padre e Hijo, para que nosotros podamos abrazar al Padre y podamos abrazar al Hijo. El Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela a Jesús. Y por eso es importante tener una buena relación con el Espíritu Santo. Ese completar la relación con la Trinidad, adorando al Espíritu Santo, como decimos en el credo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. A veces al Espíritu Santo lo dejamos de lado.
Y el Espíritu es el que obra. Fíjense qué importante es el Espíritu, que es el que muchos un poco bromistas, de manera bromista, le dicen el hermanito pobre de la Trinidad, pero no porque sea pobre, sino porque nosotros lo dejamos de lado, porque no entendemos la fuerza y la importancia del Espíritu. Voy a explicarlo ahora, en 2 minutos. Jesucristo vino al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, Jesús viene al mundo y le dice el ángel a María, la sombra del Espíritu te cubrirá. O sea que Jesús viene al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, Jesús anda por el mundo en su ministerio haciendo el bien, y dice Hechos 10:38 en la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, que Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien porque el Espíritu Santo estaba con él. Es decir, que por la fuerza del Espíritu, él caminó sobre las aguas, cambió el agua en vino, multiplicó panes, sanó enfermos, liberó endemoniados y tenía palabras de vida que eran capaces de ser irrebatibles y muchas otras cosas más. Todo eso lo hizo por la obra del Espíritu. Ahora, nos dice Romanos 8:11, nos dice a nosotros esta palabra muy hermosa, que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, también por ese Espíritu sus cuerpos mortales recibirán vida. Eso quiere decir 2 cosas. Primero, quiere decir que quien levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 8:11. Y ese lo eleva y lo sienta a la derecha del Padre. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y por eso dice Pedro, cuando preguntan ¿qué le pasa? En el día de Pentecostés, Hechos 2:32, dice, ese Jesucristo que ustedes mataron ha sido elevado, ha recibido el Espíritu Santo y lo ha derramado sobre nosotros, que es lo que ustedes están viendo. Recibió el Espíritu, la fuerza plena que el Espíritu da para levantarlo hasta la derecha del Padre. Y dice Romanos 8:11 que si ese Espíritu habita en nosotros, también cuando nosotros muramos, esa obra del Espíritu, por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo, ese Espíritu nos levantará también a nosotros. ¿Ven? Fíjense en 2 palabras la importancia del Espíritu, y nosotros lo dejamos de lado. Y a veces tenemos la cachaza, el atrevimiento de ni siquiera dirigirle una palabra. Por lo menos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero deberíamos aprender a tener una mejor relación con el Espíritu. Hay libros, hay folletos muy hermosos. Hay uno que dice 5 minutos con el Espíritu Santo. Y usted allí puede ir descubriendo en 365 días dimensiones bellísimas, diversas facetas del Espíritu Santo. Y sobre todo oraciones con las cuales usted le enseñen a hablarle al Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Que nuestro cristianismo queda flojo cuando no entendemos esa plenitud de revelación del Espíritu como persona que ocurre a partir de Pentecostés. Fíjense que en el libro de Hechos de los Apóstoles a veces dice, y el Espíritu les impidió ir por aquí y les dijo que fueran por allá. Digo, no sé, pero ¿cómo es eso? Porque la obra del Espíritu guía también la misión de la iglesia. Así que el Espíritu Santo no es solamente hace una obra así de malabares divinos, sino que hace divina la misión de la iglesia. Y toda la iglesia es guiada por ese mismo Espíritu y tiene la fuerza de que, a pesar de los múltiples errores y pecados que pueda haber en ella, la fuerza del Espíritu es la que guía a la iglesia, y como anunció Jesús, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, porque el Espíritu Santo está en ella y porque la Divina Trinidad guía a la iglesia. El Padre nos ha creado y ha constituido Jesucristo a su iglesia, que es la multitud de los hermanos suyos, o sea, nosotros, que hemos recibido el don del Espíritu y nos hemos constituido templos del Espíritu para ser un templo espiritual que alabe al Padre, siendo Jesucristo cabeza y nosotros sus miembros. Por todo ello, todos nosotros unidos por la bellísima unidad de la obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes entendieron algo? Yo no entendí nada de lo que he dicho, solo lo creo porque es revelación. Ahora que me explique cómo que el Espíritu, que con cemento que nos pega, no. ¿Cómo? Su obra, ¿cómo se hace? ¿Quién puede ver la obra de Dios? Solamente creerla. Yo la he visto, la obra de Dios, en mi vida también. A mí, a punto de ir a la fosa, oraron por mí y el Señor me curó de una enfermedad incurable. Yo soy testigo directo de la obra del Espíritu. Cuando una persona invocó al Espíritu para orar por mí, y por medio de esa fuerza recibí vida otra vez,
me curé, y de eso ya hace cerca de 38 años más o menos de eso. Es decir, que con eso he visto la obra de Dios, y yo no tengo ningún derecho, aunque no entienda la Trinidad, de negar la obra suya, que sí la he visto y la he testimoniado en mi propia vida. Por eso, la belleza de la Trinidad seguirá siendo el misterio, y nosotros somos el pueblo que adora a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con quienes nosotros nos relacionamos, y el Dios se ha revelado en toda su plenitud. No hay una cuarta persona en la Trinidad, 3 personas, y estas personas estaban prefiguradas. Hay algunos misterios en el Antiguo Testamento que no se entienden. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Génesis, esa misteriosa visita que se llama la Teofanía de Mambré, en donde 3 personajes misteriosos visitan a Abraham, y Abraham dice que es Dios que lo ha visitado y los invita a pasar. 3 personas misteriosas que le anuncian que Sara va a tener un hijo cuando vuelva, y así pasó. Y uno dice, claro, no había Santísima Trinidad revelada, pero qué misterio y qué casualidad que sean 3. Qué cosa más curiosa, como el plural de Dios, cuando dice hagamos, uno dice, ¿y qué significará esto? Incluso el nombre de Dios, que es Adonai, pero hay uno de los nombres de Dios que le dicen Elohim. Im es un plural. Y uno dice, pero ¿qué dioses? Que no son dioses, pero es un Dios plural. Im, cuando uno dice Nabi, es profeta, y Nebihim, los profetas. Y ahora Elohim significa Eloi, mi Dios, y Elohim significa como el Dios mucho, el Dios que son varios. Y entonces vemos nosotros que Dios ha querido, incluso a través del Antiguo Testamento, irnos dando a entender que hay una misteriosa pluralidad en Dios, que hoy sí ya en nuestros días se ha revelado en plenitud. Adoremos a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestra fe y digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas a la Santísima Trinidad, al Dios uno y trino, que atiende las peticiones de su Iglesia. Por la unión de las iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los judíos y los maometanos, creyentes en Dios único y verdadero, para que puedan llegar a descubrirle en Jesús, Hijo de Abraham, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los no creyentes, para que reconozcan en el hombre Jesús, a Dios vivo y verdadero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos uno y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Decimos trigales
en la sublimidad del tema, las madres han quedado atrás, pero ciertamente la madre es la creación tan hermosa de Dios que incluso él, haciéndose hombre, prescindió de padre. Bueno, cogió uno prestado, no sé, pero no prescindió de madre, porque evidentemente la madre es el reflejo de su amor. Y lo dice en el capítulo 49 de Isaías: ¿podría una madre olvidarse del hijo que lleva en sus entrañas? Pues aunque hubiese una, yo nunca me olvidaré de ti. En ello Dios pone en la máxima expresión de amor el amor de una madre por su hijo que lleva en las entrañas, y así nos lleva a Él en sus entrañas. Y pidamos al Señor que así como Él no se olvida de nosotros, nosotros tampoco nos olvidemos de Él. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quienes alaban los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte a una sola voz, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas.
Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, dando gracias, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti a tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Luz Yaniris, Juan, Ignacio, Damaris, Maximina, Luz Marina, Roberto y todos cuantos han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora al Padre, movidos por el Espíritu, con la enseñanza que el mismo Hijo nos ha dado. Juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. La pandemia se ha arreciado en la República Dominicana y en algunos países. Nos tenemos que seguir manteniendo un poco confinados. Ahora, los que no comulgan sacramentalmente, hagan la comunión espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Y hoy queremos hacer un tributo a las madres en este día. Siendo el Día de las Madres, recordar a las que han partido, presentártelas, Señor, y las que están entre nosotros y tenemos la dicha de tener. Bendícelas, ayúdanos a amarlas. Si no las hemos amado lo suficiente, ayúdanos a seguir amándolas, si habiendo sido ella quien nos dio la luz. Permítenos descubrir ese amor de madre y por él vivir y saber y enseñar a amar a los demás. Bendice a tu iglesia, que es madre también, madre y maestra, y acompáñanos a todos para poder encontrar en ti la fuente de todas nuestras delicias. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se olviden que el próximo jueves es Corpus Christi, por fiesta importante, donde conmemoramos la presencia de Cristo en las sagradas especies eucarísticas. Pidamos al Señor poder prepararnos bien también para esta fiesta importante en la iglesia, que prolonga el Jueves Santo, en el cual conmemoramos la institución y ahora conmemoramos la presencia real de Él. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias